Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos el siguiente tema de primera ley de la termodinámica, ahora enfocándonos a sistemas abiertos. Comencemos. Primeramente nosotros ya habíamos revisado la parte de qué eran los sistemas y en este caso también revisamos la parte de los sistemas abiertos. Identificamos por medio de un esquema que los sistemas abiertos eran aquellos en los cuales había intercambio tanto de masa como de materia. Entraba masa, entraba energía, salía energía. Entonces, en este principalmente vamos a considerar que un sistema a través de estos límites, los cuales nosotros identificamos como las fronteras del sistema, existe flujo de masa, se produce trabajo y además se absorbe calor. Existe variación también de energía potencial y energía cinética. ¿Y cómo podemos identificar esto? Vemos el siguiente diagrama, en el cual identificamos dónde está el flujo másico que está a la entrada en la parte inferior izquierda y en la parte superior derecha vemos salida de este flujo másico. También identificamos la corriente de calor que está entrando al sistema, además hay generación de trabajo, entonces tenemos ese intercambio tanto de masa como intercambio de energía en ambas corrientes. Y por lo tanto nosotros habíamos identificado que para sistemas abiertos existía un cambio de energía interna, el cual era equivalente a la sumatoria tanto del calor más el trabajo. En este caso, ¿qué identificamos? Identificamos que hay un flujo de calor más un flujo de trabajo que van a dar una igualdad a un flujo másico por ese intercambio de energía, en el cual identificamos un cambio de energía de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Entonces, todas estas propiedades termodinámicas del sistema permanecen además invariables con el tiempo, lo mismo que los flujos tanto de calor y de masa para un sistema estacionario o estable. ¿Cómo vamos a identificar estas variables? Ya les platiqué que Q con un apóstrofe hace referencia a flujo de calor, y el cual nosotros ya identificamos cuáles son las unidades de calor, y cuando existe flujo entonces es entre unidad de tiempo. Lo mismo para el trabajo o el flujo de trabajo, en este caso lo vamos a llamar potencia, que es ese trabajo entre tiempo. Tenemos a flujo másico, que igual ya lo veamos y ya hemos trabajado con él, que es la masa entre unidad de tiempo. Tenemos la variación de entalpía específica, que lo vamos a identificar como delta H. Tenemos esa variación también de energía cinética y que la vamos a identificar como delta S, que hace referencia a energía cinética. Y variación de energía potencial, que es igual a delta P. Para sistemas abiertos que manejan fluidos incompresibles o en este caso líquidos, del cambio de entalpía isotérmico puede reemplazarse por la siguiente expresión, y tenemos que es la delta H o la variación de entalpía específica va a ser igual a la delta de la presión o al cambio de presión entre densidad. Entonces así es como vamos a poder identificar al cambio o a la variación de entalpía específica. Vamos a llevar a la práctica estos conceptos. Vamos al primer problema, el cual nos indica que se bombea agua desde un tanque de almacenamiento utilizando un tubo de 4 centímetros de diámetro a la velocidad de 2 metros por segundo. Nos está solicitando que calculemos en el inciso A el gasto másico desarrollado en kilogramo por segundo. En el inciso B, ¿qué potencia podría desarrollarse en watts? Entonces vamos a comenzar su desarrollo. Tenemos el diagrama en el cual aquí estamos bombeando agua desde el tanque de almacenamiento. Tenemos la información que nos proporciona el problema, que es el diámetro de 4 centímetros y una velocidad de 2 metros por segundo. Tenemos y debemos de considerar la información adicional de la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a
comenzar a desarrollar el cálculo del área. Tenemos un diámetro, entonces por lo tanto tenemos un radio. Y el área corresponde al área del tubo, que es igual a pi por radio al cuadrado. Y esto es igual a pi por el radio que tenemos de 0.02 metros, todo esto al cuadrado, y tenemos el resultado de 1.2566 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Aquí, ojo, pónganse muy abusados, ya estamos haciendo la unificación de unidades. Si se dan cuenta, no utilizamos los centímetros como nos lo está indicando el problema, ya hicimos la conversión correspondiente. Posteriormente vamos a calcular el gasto volumétrico o flujo volumétrico. ¿Cómo lo vamos a calcular? Multiplicando la velocidad por el área. Entonces, multiplicando 2 metros por segundo por el área que nos había resultado de 1.2566 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, nos da un total de 2.5132 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Entonces aquí también ya estamos unificando unidades, ya la estamos colocando en unidades de metro cúbico por segundo, un poquito mejor manejables para poderlas utilizar posteriormente. Si ustedes lo hacen de una manera en que no han unificado unidades, lo pueden hacer posteriormente, pero sin descuidar las unidades que tienen. Posteriormente tenemos el flujo másico, el cual es la densidad por el gasto volumétrico o flujo volumétrico, y esto es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, que corresponde a la densidad del agua, por el gasto volumétrico, que nos resultó de 2.5132 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. Si hacemos la operación correspondiente, tenemos un gasto másico de 2.5132 kilogramos por segundo. Ya tenemos el inciso A que nos está solicitando el problema. Entonces lo dejamos indicado tal cual y procedemos a realizar el inciso B. En el inciso B nos está solicitando la potencia en watts. Sabemos que la potencia, o en este caso el flujo de trabajo, es igual al trabajo entre unidad de tiempo. Y esto corresponde a 2.5132 kilogramos por segundo por 2 metros por segundo, y esto elevado al cuadrado entre 2. Esto nos da un total de 5.0264 kilogramo metro cuadrado entre segundo al cuadrado por segundo. Entonces, automáticamente haciendo la uniformidad de las unidades, tenemos un dato de 5.0264 joules por segundo. ¿Por qué? Porque tenemos kilogramo metro cuadrado entre segundo cuadrado, joule por segundo. Entonces joule por segundo equivale a watt. Entonces pongan mucha atención en la parte de la conversión de unidades, que es principalmente el punto en el cual podrían tener algún problema. Posteriormente vamos a un siguiente problema. Número 2, en el cual nos indica que la presión de entrada a una bomba es de 90 kilopascales y la presión de salida es de 500 kilopascales. El flujo de agua a través de la bomba es de 80 litros por minuto. Nos menciona que si la tubería de entrada y la de salida tienen la misma elevación y el mismo diámetro, determine la potencia necesaria en el eje de la bomba en kilowatts. Entonces tenemos el siguiente diagrama, que nos está indicando que tenemos una presión inicial de 90 kilopascales y una presión final de 500 kilopascales. Sabemos igual, nos vamos a tomar como base la información de la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, y tenemos el gasto o flujo volumétrico de 80 litros por minuto. ¿Para qué nos van a servir esto? Ok, entonces vamos a proceder a realizar los factores de conversión correspondientes, en el cual vamos a convertir de litros por minuto a metro cúbico por segundo. Entonces sabemos que un metro cúbico son 1000 litros y un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, tenemos el resultado de 1.333 por 10 a la menos 3 metro cúbico por segundo. De igual manera estoy uniformizando las unidades desde antes.
Posteriormente tenemos el flujo de trabajo, en este caso la potencia, y nos la están solicitando en kilowatts. Sabemos que el flujo másico por el cambio de la variación de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial, podemos obtener el dato de la potencia. ¿Qué sabemos aquí? Bueno, pues nos están diciendo, no nos están indicando qué pasa con la energía cinética, por lo tanto es despreciable, y asimismo para la energía potencial. Por lo tanto nos queda que el flujo másico por la variación de entalpía es igual al flujo másico por la variación de la presión entre la densidad. ¿Por qué? Porque como indicó en el slide anterior, para fluidos incomprensibles podemos ocupar esta expresión. Entonces, como tenemos una variación de presión, podemos hacer el siguiente cálculo. Calculamos primeramente el flujo másico, que sabemos que es el flujo volumétrico, por la densidad. Obtenemos unidades de kilogramo por segundo. Y posteriormente realizamos la operación de la división de la variación de presión desde P2 menos P1 entre densidad. Por lo tanto, tenemos un resultado de potencia de 0.5465 kilopascales por metro cúbico entre segundo. Realizando el factor de conversión correspondiente, tenemos que 1 kilojoule corresponde a 1 kilopascal metro cúbico. Por lo tanto, tenemos el resultado de 0.5465 kilojoules por segundo, y estos kilojoules por segundo corresponden a kilowatts. De igual manera, les sugiero que revisen los factores de conversión que ustedes pueden consultar en la información adicional. Con ello terminamos este problema. Vamos a un siguiente problema, en el cual nos menciona que vapor de agua a 103.3 kilopascales se hace pasar por un radiador. El volumen específico y la entalpía son respectivamente de 1.64 metro cúbico por kilogramo y 2670 kilojoules por kilogramo. Una vez que se condensa el vapor dentro del radiador, el condensado sale del aparato a 103.3 kilopascales con un volumen específico y una entalpía de 4.73 por 10 a la menos 4 metro cúbico por kilogramo y 420 kilojoules por kilogramo. Si se desprecian los cambios de energía cinética y energía potencial, ¿qué cantidad de calor provee el radiador por cada kilogramo de vapor? Tenemos el siguiente diagrama que hace referencia a un radiador y hace referencia al diagrama del condensado. Tenemos un punto 1 en el cual nos indica que tenemos una presión de 103.3 kilopascales con un volumen específico de 1.64 metro cúbico por kilogramo y una entalpía específica de 2670 kilojoules por kilogramo. ¿Por qué específica? Porque los tenemos por unidad de masa. Entonces son unidades de energía por unidad de masa, volumen entre unidad de masa. Tenemos un punto 2 en el cual tenemos que la presión es de 103.3 kilopascales. Si se dan cuenta, aquí la presión no cambia, por lo tanto es P constante. Tenemos un volumen específico 2 de 4.73 por 10 a la menos 4 metro cúbico por kilogramo y una entalpía específica de 420 kilojoules por kilogramo. Entonces nosotros vamos a partir de la misma ecuación para sistemas abiertos que hacen referencia a la primera ley de la termodinámica, en el cual tenemos que el flujo de calor más el flujo de trabajo o la potencia es igual a flujo másico más las variaciones de energía. Por lo tanto, no tenemos aquí flujo de trabajo, dado que el propio vapor pasa por estos serpentines. Entonces descartamos el flujo de trabajo o la potencia, descartamos la variación de la energía cinética, porque en este caso es despreciable, y también de la energía potencial. Por lo tanto, el flujo de calor es igual a flujo másico por ese cambio de entalpía o la variación de entalpía específica. Estos, si nosotros lo evaluamos o si hacemos un análisis dimensional, vamos a identificar que lo tenemos energía por unidad de tiempo, porque son flujos. Pero también podemos eliminar esta unidad de tiempo y dejarlo como energía. ¿De qué manera? De la manera en que
podemos colocar que calor es igual a masa por el cambio o la variación de entalpía específica. Por lo tanto, nos están solicitando que identifiquemos o que calculemos el calor que provee el radiador por cada kilogramo de vapor. Nos podemos atrever a colocar calor entre masa, estamos despejando la parte de la variación de entalpía específica. Entonces, en este despeje tenemos que vamos a obtener unidades de energía por unidad de masa, que es lo que nos está solicitando el problema. Por lo tanto, colocando los datos correspondientes, tenemos que el flujo de calor por unidad de masa es igual a menos 2250 kilojoules por kilogramo. ¿Qué pasó aquí? Hicimos esa variación de delta H correspondió a la H2 menos H1 y es por ello que tenemos ahí una variación de entalpía negativa. En este caso ya lo tenemos en unidad de energía por unidad de masa. Si se dan cuenta, no utilizamos la información de la presión y tampoco utilizamos la información del volumen específico, ya que podemos identificar las unidades y con base en las unidades que nos estén solicitando, con ello hacer el análisis dimensional para posteriormente aplicar la fórmula adecuadamente. Vamos para un problema número 4. En este menciona que a través de un dispositivo que produce trabajo se tiene un flujo permanente de 0.3 kilojoules por segundo. La entalpía y la velocidad del fluido a la entrada son de 2300 kilojoules por kilogramo y 90 metros por segundo respectivamente. A la salida, la entalpía y la velocidad son de 174 kilojoules por kilogramo y 15 metros por segundo. Si el proceso es adiabático y se desprecia el cambio de energía potencial, determine la potencia en kilowatts desarrollada por el dispositivo. Tenemos aquí el dispositivo y tenemos la parte de lo que nos está solicitando el problema. Nos está indicando que hay un flujo másico de entrada de 0.30 kilogramos por segundo y se mantiene este flujo másico de igual a la salida. Tenemos los datos de velocidad de 90 metros por segundo a la entrada y la entalpía específica de 230 kilojoules por kilogramo. A la salida tenemos una velocidad de 15, identificamos que la velocidad baja y tenemos una entalpía de 174 kilojoules por kilogramo. Aquí nos está indicando que es un proceso adiabático. Nosotros no habíamos revisado este concepto como tal. Cuando hablamos de un proceso adiabático, este proceso adiabático corresponde y hace referencia a que el calor es cero. Entonces nosotros identificamos que no hay intercambio de calor, por lo tanto un proceso adiabático es Q es igual a 0. Sabemos y nuevamente partimos de la ecuación para sistemas abiertos de la primera ley de la termodinámica, en el cual nos dice flujo de calor más potencia o flujo de trabajo es igual a flujo másico por la variación de las energías. En este caso nos está indicando proceso adiabático, inmediatamente descartamos a calor y nos está también diciendo que se desprecia el cambio de energía potencial, por lo tanto vamos a despreciar esa variación. Y tenemos lo demás, entonces tenemos que considerarlo. Nosotros ya habíamos visto anteriormente cómo determinar el cambio o al menos la energía cinética. En este caso, la delta de energía cinética o la variación de energía cinética la podemos calcular muy fácilmente con la variación de la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado entre 2, podemos obtener el dato ya que tenemos esa información. Por lo tanto, realizando el cálculo correspondiente, tenemos que nos resulta de menos 3937.50 metro cuadrado por segundo cuadrado. Sabemos e identificamos que en nuestros factores de conversión estos metros cuadrados por segundo cuadrado equivalen a kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, se mantiene el resultado.
¿Y por qué lo dejamos en kilojoule por kilogramo? Porque va a ser más fácil manejar estas unidades para el siguiente cálculo, en el cual vamos a determinar inmediatamente la potencia o el flujo de trabajo en kilowatts, que es masa o flujo másico por la variación de la entalpía específica más la variación de energía cinética. Y esto es igual a menos 17.98 kilojoules por segundo, que hacen referencia a kilowatt. ¿Qué pasa aquí? Tenemos entalpía específica a la entrada, entalpía específica a la salida. Entonces, entalpía final menos entalpía inicial por el flujo másico que tenemos, más en este caso, más menos 3937.50 kilojoules por kilogramo. Revisamos que todas las unidades estén uniformizadas, por lo tanto tenemos el resultado de menos 17.98. Entonces aquí terminamos lo que son sistemas abiertos para la primera ley de la termodinámica. Si tienen dudas, no olviden comentarlo en la parte inferior del video o me contactan por los medios que ustedes ya conocen. Nos vemos para la próxima. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este